Hoy me he venido hasta Donosti, más concretamente a la Tabacalera. Aquí podemos encontrar múltiples sedes de instituciones cinematográficas, como puede ser Cine Euskadi, el Festival de Cine de San Sebastián o la Filmoteca Vasca. Así que vamos a ver qué hacen estos últimos. Pues en una frase, la Filmoteca Vasca en este caso, es el lugar donde se recopila, se investiga, se estudia, se conserva y en su caso se proyecta y también en caso de necesidad se restaura el patrimonio audiovisual vasco. Por un lado recibimos películas comerciales, es decir, películas que han pasado por el circuito comercial, por los cines, y también, y para nosotros es un fondo muy importante que tenemos, recibimos películas domésticas o amateur, películas que en las propias familias las han filmado con sus tomavistas de 8, super 8 milímetros, 16 milímetros, etc. Entonces, todo eso lo vamos recogiendo dependiendo de cómo se entregue, en formato digital o en formato analógico. Poniendo como ejemplo, si una familia encuentra en el desván de su casa las películas filmadas por su abuelo, pues nosotros tenemos un sistema o un servicio de recopilación de imágenes que decimos, bueno, nos llaman, mucha gente no sabe qué hacer con ese tipo de películas porque son películas pequeñitas, domésticas, etc. Y nos dicen, ¿qué hacemos con esta película? Bueno, traerlas aquí, nosotros las recogemos, nosotros las conservamos y se quedan esas películas en el archivo de la Filmoteca a 6 grados de temperatura, 40% de humedad, porque eso es la mejor manera para alargar la vida de las películas. Esas películas se quedan aquí, nosotros las digitalizamos y les damos a los propietarios una copia digital, nosotros nos quedamos con otra copia digital, pero la propiedad de las películas físicas, aunque estén aquí, sigue siendo de los depositantes. ¿Por qué hacemos eso gratuitamente? Bueno, pues porque somos un servicio público, porque nos financiamos con dinero público y porque, como te he dicho antes, nuestro objetivo es la salvaguarda del patrimonio audiovisual vasco. Y esas peliculitas familiares, que la mayoría son la BBC, lo que decimos nosotros, bodas, bautizos y comuniones, pues aunque parezca que no tienen ninguna importancia, pues tienen mucha importancia, porque hay mucha gente que viene a consultar imágenes de archivo y la gente, pues nosotros las digitalizamos y luego tenemos esas imágenes a disposición de quienes las quieran consultar. Siempre con un interés o con una motivación, no para pasar la mañana, sino que, es decir, esas imágenes que se depositan aquí, una vez digitalizadas, están al servicio del ciudadano, para consulta, para estudio. Si alguien las quisiera utilizar, tendría que tener el permiso del propietario, de la persona que ha entregado aquí las imágenes. El material nuevo, por ejemplo, el material que recibe ayudas del gobierno vasco o ayudas, subvenciones económicas por parte de diputaciones, las productoras están obligadas a entregarlos aquí en Filmoteca. Entonces, suelen entregar o archivos digitales o DCPs ya de proyectos ya para proyección. Y recibimos el material en discos duros normalmente y luego el material se repasa aquí, nuestras técnicas repasan el material digital, se guarda una copia en nuestro repositorio digital y luego cada año, año y medio solemos mover el material también en el repositorio digital del gobierno vasco en Gasteiz. Podemos filtrarlo si el material no está completo, normalmente es eso, porque ya se ha hecho un primer filtro, que es decir, el gobierno vasco ya hace un filtro a la hora de seleccionar el material que recibe ayudas o no. Nosotros solemos comprobar técnicamente si el material está bien o si necesita un duplicado, si hay algún fallo, algún error o si faltan algunas informaciones. Es más eso. Entonces, en ese caso se pide a la productora poder arreglar esos errores, esos fallos y entregar nuevamente una copia.
Claro, pero bueno, depende. Las películas, es que depende qué películas sean. Nosotros tenemos dentro del trabajo diario de los técnicos de la Filmoteca Vasca, hay un plan de digitalización de películas. Nosotros hacemos una digitalización constante de los fondos de la Filmoteca Vasca, tanto las películas que nos suelen venir, esas películas familiares que te he comentado antes, etcétera, como películas que ya estaban en nuestro archivo y que igual tal vez ya están digitalizadas, pero están digitalizadas con tecnología anterior y ahora, según va avanzando la tecnología, se puede conseguir una mayor calidad de esas películas. Por ejemplo, los nitratos de los hermanos Azcona. No sé, imagínate, tenemos una copia del Mayorazgo de Basterreche, una copia que se montó en su día con los fragmentos que quedaban de la película, y ahora estamos pendientes de hacer una nueva digitalización de esos fragmentos, y una vez que se digitalizan con buena calidad esos fragmentos, luego hay un software específico para restaurar imágenes, con un lápiz óptico y con diferentes herramientas digitales, pues se realizan esas restauraciones de películas que son largas y costosas, porque tenéis que ir fotograma a fotograma, con un lápiz óptico, quitando las imperfecciones, intentando mantener una hegemonía en cada plano de luz, estabilidad, etc. Entonces, es un trabajo muy artesanal, aunque sea digital. No todo el material se puede restaurar. Entonces, tenemos muchísimo material que procede de, bueno, que son películas familiares, películas domésticas. En ese caso, bueno, se hace un proceso de digitalización, pero claramente este material no se restaura. Normalmente se suele repasar el material, se inspecciona el material original en fotoquímico, se rellena una hoja de repaso que sirve para sacar toda la información del momento, tanto de la obra como de su estado técnico y mecánico del material. Esta hoja sirve tanto para documentación como para catalogación, para poder documentar el material original. En base al estado de la copia, se decide cómo digitalizarlo. Tenemos hoy en día 2 escáneres que pueden escanear a un mínimo de 2K, es decir, que el escáner más pequeño lo tenemos en 2K, y tenemos un escáner nuevo que se compró en 2023 que puede llegar a 13K. Y entonces, dependiendo también del tipo de material, decidimos escanearlo de una manera u otra. Estamos implantando un plan de digitalización y para intentar mejorar nuestro flujo de trabajo. El material en 35 milímetros, el material más importante, lo solemos digitalizar en 4K mínimo. Y bueno, luego tenemos un equipo de postproducción y de restauración digital. Si el material fotoquímico está en buen estado, la inspección es bastante rápida. Ya en un día se puede ya inspeccionar una película bastante rápidamente, y si solo tenemos una copia, entonces no hay por qué compararla con otra copia, entonces se digitaliza. Y luego, dependiendo del tipo de trabajo que se quiere hacer, va a ser más rápido o más lento. Es decir, un proceso de postproducción con corrección de color puede ser mucho más largo a nivel de tiempo, pero en caso de las películas familiares, por ejemplo, no se suele hacer. Y lo mismo, un trabajo de restauración digital, bueno, depende del tipo de material. Si trabajamos con material con negativos, por ejemplo, el negativo necesita un tiempo mayor porque hay que trabajar todo el etalonaje del material. Si, por ejemplo, digitalizamos una copia que ya es un positivo, bueno, depende ahí también si la copia está en buen estado, si está ya con una degradación de color, si tiene muchas rayas que hay que corregirlas o no, y depende también de las necesidades que tenemos y de las prioridades que tenemos en ese momento.
si alguien no se ocupa o si alguien no tuvo en su día la ocurrencia de poder crear un ente que se ocupara de conservar todos los proyectos audiovisuales que se habían hecho hasta entonces, pues eso, al final nuestra importancia, la importancia de las filmotecas es la preservación del patrimonio audiovisual, como te he dicho antes. Y hoy en día, en el mundo audiovisual y de esta velocidad que vivimos, pues más importante todavía. Hoy, con todo lo que se crea digitalmente, es muy complicado conservar todo lo que se crea, es muy difícil, pero tratamos de conservar todo lo que podamos. Ahora que sabemos que tratan nuestras películas con mimo, nos podemos ir de vuelta para Bilbao con un regalito de la Filmoteca.